Completamente listos. Hola, Azul. ¿Qué onda? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los que ya se han estado conectando. De antemano les damos la bienvenida. Este es el tercer webinar de este año y pues en esta ocasión Canieti ha invitado a la empresa AroApp, en la cual pues nos sentimos muy orgullosos de presentarles ahora sí que información que realmente creemos que va a ser muy útil para su empresa. Y quiero presentarles a quienes nos van a exponer estos resultados y además que va a ser una información que puede ser digerida para todas las áreas, que esto es bien importante porque a veces los invitamos y a veces está en otro lenguaje y demás, pero esto les va a encantar, va a ser un lenguaje muy sencillo. Y en primer plano quiero presentar a Azul García. Ella colabora como Head of Enterprise Client Success en Aro, Salario On Demand. Tiene más de 15 años de experiencia en el área comercial y de servicio al cliente. También ha colaborado en empresas como Hewlett Packard, Laboratorios Lilly y Laboratorio Sofía. Ella cuenta con una extensa experiencia en temas de consultoría, en desarrollo humano y liderazgo. Actualmente es voluntaria en las Casas Hogar Providencia, donde da pláticas sobre educación positiva y sesiones a los integrantes de los hogares con coach ontológico. Muchas gracias, Azul, por acompañarnos. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a tus colaboradores que están con nosotros también. Gracias. También damos la bienvenida a Rubén Romero. Rubén, pues actualmente es el líder del área de estrategia de Aro Salario On Demand, así como codirector de Distrito Emprendedor. Fue coordinador del Sandbox Challenge, iniciativa de la Embajada Británica en México, que impulsa la innovación en el sistema financiero mexicano. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de finanzas y startups, además de ser profesor de dichos temas. Rubén también ha colaborado en el ecosistema emprendedor como mentor, consultor, conferencista y jurado de concursos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con la gente que nos acompaña, con la gente que lo verá después. Y como bien dijiste, siempre con un propósito de llevar este tema financiero de la manera fluida, simple, para no aburrir al público, ¿no? Con todo gusto, aquí estamos. Bien, pues comenzamos. La logística va a ser, Rubén y Azul nos van a presentar este webinar y al finalizar vamos a dar 10 minutos para preguntas y respuestas. Abro micrófonos para quien quiera preguntar, levanta la mano y con gusto les cedemos la palabra. O bien por chat, ¿no? A veces que algunos no quieren hablar. Muchísimas gracias y pues adelante, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecerles a todos el tiempo que nos están dando ahorita. Lo que nosotros queremos presentarles hoy es un webinar sobre un estudio que hicimos y este estudio abarca cientos de mujeres. El estudio es sobre las mujeres en una nueva era financiera. Diagnóstico, vamos a ver muchas estadísticas interesantes, los retos que vivimos todos los días como mujeres respecto a las finanzas. Y le cedo la palabra a Rubén. Un favor, antes de empezar, me encantaría que nos ayudaran contestando una encuesta que vamos a ir haciéndoles las preguntas durante la presentación. Aquí van a bajar, van a entrar a www.menti.com, lo encuentran en la parte superior de la presentación y para entrar a esta encuesta vamos a utilizar el código 2772 7747, que también se encuentra en la parte de arriba de nuestra pantalla. Adicional a eso, Azul, les acabamos de poner la liga de acceso directo para que puedan darle clic y van a ingresar de manera directa a la encuesta. Y básicamente son dos preguntas de inicio para poder romper el hielo, como dicen, ¿no? Miren, vamos a comenzar. Lo primero que queremos que nos puedan decir es qué piensan al escuchar finanzas. Favor de darle clic ahí al ingreso de la liga, como bien dice Azul, menti.com con el código o directamente la liga en el chat. No se escucha ya. Ya no me escucho. O sea, digo, ya pueden hablar. Sí. Ya tenemos ahí algunas respuestas.
Y bueno, aquí de manera general, compartirles que piensen en números es razonable, que la gente que respondió, la persona que respondió seguridad es porque a lo mejor ya hizo su tarea, ¿no? En términos de educación financiera. Y quien tiene ansiedad, bueno, pues hay que hacer la tarea, ¿no? Hoy vamos a platicar un poquito de esto. Y bueno, si gustan, pasamos a la siguiente pregunta y vamos con Azul. La siguiente pregunta es, vamos a hacer un mapa o una nube de estas respuestas. Si nos ayudan con una o varias palabras de cómo definen, por una parte, ustedes su salud financiera y también cómo definen la salud financiera de los colaboradores que trabajan con ustedes en sus espacios de trabajo, ¿no? Estas pláticas que a veces escuchamos en el pasillo o cuando podemos platicar con alguien, cuando hablan sobre finanzas y salud financiera, ¿qué palabras se les vienen? Ok, paz mental, seguridad de la que hizo la tarea, ahorros, dinero disponible, armonía familiar, estabilidad, sincronía, preocupación, ¿sí? Anímense para ver cómo están en esta parte y sus colaboradores también. Planeación, futuro feliz, armonía. Perfecto. Sin deudas. Muy bien, pues gracias por ayudarnos a construir esta nube de las palabras claves de lo que viene a su mente. Y ahora sí vamos a comenzar con la presentación. Nos da luz un poquito de lo que contestan, cómo ven las finanzas, un poquito de contexto. Y nada, vamos a comenzar. Siéntanse libres de interrumpirnos, preguntarnos, estamos a la orden. Adelante, Azul. Ya, disculpen. Este estudio, primero que nada, de salud financiera de la mujer, lo hicimos en el año 2022-2023. Como les platicaba anteriormente, es un estudio que hicimos a cientos de mujeres de diferentes empresas, de diferentes edades. Ahorita vamos a ver esas estadísticas. Pero antes que nada, quiero hacerlos y hacerlas partícipes en que en lugar de vernos como con esta separación, nos veamos junto con los colaboradores con los que estamos trabajando todos los días, ¿no? Estas preocupaciones que nosotros tenemos, como lo veíamos ahorita, sobre las finanzas, si nos dan preocupación, si para nosotros tiene que ver con la palabra armonía, con la palabra estabilidad, nuestros colaboradores sienten exactamente lo mismo. Y crear como esta empatía en donde así como nosotros alguna vez necesitamos aclarar algunos conceptos, ellos también de igual manera lo necesitan y cómo podemos apoyarlos, hasta dónde llega nuestro rol o hasta dónde podemos ser este apoyo para que ellos aprendan más finanzas junto con nosotros. Y pues ya, continuamos y vamos ahora sí a ver con las estadísticas cómo ha ido avanzando este estudio. Muchas gracias, Azul. Miren, lo primero que queremos compartirles es que cuando se hizo el estudio, teníamos esta inquietud de saber qué tan lejos o qué tan cerca estaban ciertas comunidades de la salud financiera. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Y lo que quiero compartirles es que los datos que van a ver, fueron post-pandemia, donde uno creería que con una encuesta previa que había salido a nivel nacional por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del ENIF, la encuesta nacional de inclusión financiera,
que había datos que no estaban tan agresivos y cuando vimos los resultados del estudio, la conclusión es que hay mucho por hacer en términos de apoyar a esta población. Es importante mencionar que el estudio fue abierto tanto para hombres como para mujeres y dentro del estudio que hicimos para sacar en mayo fue el segmento y todo el análisis de cuáles fueron las respuestas específicamente de las mujeres. Y vale la pena mencionar que es del sector formal, ¿no? La mayoría de las personas, las mujeres, son trabajadoras formales. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que queremos compartirles es que, ¿qué entendemos nosotros por salud financiera? Me voy a regresar el origen, ¿no? Nuestra fuente, nuestro origen de los datos es que hay una institución conocida como Center for Financial Services Innovation, que básicamente dice que hay 4 grandes rubros con los cuales se contempla la salud financiera de una persona. Tiene que ver con el gasto, el ahorro, las deudas y la planificación. Y esto lo subdivide en 8 ramas que nosotros organizamos en función de la relación de las personas con su nómina. Son estos 8 rubros que vemos en pantalla, que empieza, por ejemplo, con la capacidad de una persona de poder cubrir en tiempo y forma pagos ordinarios o pagos de emergencia, o ir al día con deudas actuales, seguido de poder contar con un historial crediticio positivo, además de tener capacidad de ahorro y cobertura de riesgos. Y por último, poder planear su futuro y ahorrar en consecuencia para poder, llamémosle, atender este futuro. Entonces, cuando nosotros cruzamos datos nuestros y de terceros, salió un dato súper agresivo, que el 85% de los trabajadores formales en México no cuentan con salud financiera. Entonces, digamos que nos llamó la atención cuál era el rubro o cómo estábamos en cada uno de los datos, que es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, compartirles los sociodemográficos del estudio, ¿no? De estas 565 mujeres que respondieron, una mayoría importante estaban entre los 25 y 34 años, seguido de 18 a 24, y luego el último gran bloque de 35 a 44. Muchas de ellas solteras, aproximadamente el 58%, y luego con otro tramo de casadas y poquito divorciadas y en unión libre. Uno de los principales elementos que vemos nosotros es cuánta gente depende de ellas, porque el 46%, digamos que ella es su propia, digamos, responsabilidad, pero el 54% depende una o varias personas de las mujeres que respondieron, seguido de que vienen el 46% de micro, en un segundo rubro pequeños y medianos. Digamos que está bastante diverso el público que respondió. En términos de puestos, nos acompañó gente en el cuestionario de personal administrativo, gente dedicado a comercial, temas operativos, técnicos. En rangos de ingresos, sobresalió la gente entre 4,000 y 8,000. También hay gente con el segundo rubro más importante de menos de 4,000 y otros tantos. Y muy relevante para fines de flujo financiero, ¿cómo cobran? Aproximadamente el 48% quincenal, pero también hubo importante el tema semanal y también mensual. Quiero nada más hacer aquí una analogía. Tiene que ver con el flujo de cómo entra y sale el dinero de sus cuentas. Y en el mensual, pues llega una sola vez y sale muchas veces, ¿no? Y evidentemente en otros rubros tiene una lógica y una administración distinta. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir viendo las estadísticas que arrojaron en el estudio que hicimos con este contexto de la población que respondió este cuestionario, ¿no? Ahora, comencemos y vamos a ir en orden por los 8 pasos de la salud financiera. Primero, pagos ordinarios, la liquidez del día a día. Se le preguntó a la gente qué consecuencias había de no tener liquidez días previos al día de pago. Y resulta que el 48% percibe estrés, el 27% ansiedad, el 11% distracción laboral, y ya entramos a un tema que tiene que ver con las empresas, ¿no? 8,9% bloqueo mental, entre otros. Entonces, ya de entrada vemos aquí un asunto que le pega directito a la persona y evidentemente a la empresa. Seguido de otros rubros que nos llamaron también mucho la atención, que es que 8 de cada 10 mujeres reportaron perder frecuentemente capacidad de pago por falta de liquidez. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 36% pierde dinero cada mes porque tiene que pagar intereses moratorios. Entonces, del 100% de su salario, termina pudiendo gastar el 80, el 85, etcétera. Intereses sobre intereses, que es otro rubro, 31%, penalizaciones, 20%, reconexiones de servicios, 20%, y gente que respondió, mujeres que respondió que ninguna, 12%. Ahora, es importante mencionar que dentro de los rubros de penalizaciones y reconexiones, además de créditos, las mujeres respondieron servicios de casa, internet, colegiaturas,
como los que identifican que tienen estas penalizaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos que nos dan un poco el panorama de la primera sección, que son pagos ordinarios. Y en esta primera sección, ¿qué es importante recalcar, ¿no? En esto de pagos ordinarios. Hay personas que hoy presupuestan hasta los intereses moratorios por las fechas tardías de los pagos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya estamos conscientes a lo mejor de que tengo que pagar la tarjeta de crédito o el coche o algún compromiso que yo ya tengo el día 25, ¿no? Que son los últimos días de la quincena, o a lo mejor el día 12. Cuando son estos pagos, pues yo sé que muchas veces ya llego sin flujo de dinero a esta fecha y presupuesto que tengo que pagar de intereses moratorios 1,000, 1,500, 2,000 pesos, y bueno, eso va mermando de manera importante ya mi salud financiera. Por otro lado, para que estemos un poquito más conscientes de lo que esto impacta en nuestra economía, una reconexión de cualquiera de nuestros servicios, la luz, el internet, ¿no? Que creo que es de las cosas que más usamos hoy, puede costar desde 180 pesos hasta 350 pesos. Y son gastos que al final del mes, pues, se van haciendo miles, 2,000, ¿no? Regresando un poco a lo que nos platicaba Rubén sobre las barras que vimos tan importantes de estrés. ¿Qué pasa con estos temas de estrés cuando no tenemos el flujo que necesitamos días previos al pago de la quincena? Lo que nos genera esto de manera importante es un tema que nos impacta en la salud, en lo emocional. En la salud, ¿cuántas de nosotras o de nosotros no sufrimos de migrañas por estrés, ¿no? Y mucho de estos estrés tiene que ver con las finanzas y con el dinero y con nuestra administración y los compromisos que tenemos. También con temas musculares, contracturas, lo vivimos todo el tiempo, ¿no? En la parte emocional, que es tan importante y qué bueno que hoy ya se está retomando en todas las empresas, depresión, irritabilidad, toda esta parte que también nos llevamos al ambiente familiar, y entonces saben que es nuestro segundo o tercer turno, ¿no? Llegar a la casa y tener como todas estas actividades aparte y teniendo todos estos temas financieros sin resolver, pues lo vivimos, ¿no? ¿Qué les platico? Lo vivimos todos los días. Y la parte laboral que les platicaba hace un rato, esto también nos lleva como una bola de nieve a muchas otras cosas. Cuando empiezas a tener estos temas de irritabilidad y como ansiedad y todas estas cosas sin resolver por temas financieros, pues nos llevan a no estar concentrados en el trabajo, a cometer errores, a tener, puede ser que aún faltas más graves, y esto, bueno, se hace una bomba. Entonces creo que es importante que estemos como muy conscientes de esta parte financiera, no nada más como, bueno, ¿cómo puedo ahorrar, no? O ¿cómo puedo salir de deudas? Sino todo lo que implica importante en nuestra vida, el tener este rubro ahí medio bajo o con algunos hoyos. Estás en mute, Rubén. Siempre pasa, siempre pasa. Aquí comentar el tema de pagos extraordinarios, ¿no? En donde vemos qué opciones tienen las mujeres para poder resolver alguna inquietud, alguna situación. Y básicamente el 38% responde que tiene ahorro, tarjetas de crédito en otro tanto, préstamos informales, empeños, créditos de nómina. Sin embargo, lo que es importante recalcar es que todos estos rubros no necesariamente alcanzan para resolver, ¿no? Ahora, creo que me viene por acá, me viene por atrás, perdón. Aquí mero, pagos extraordinarios. Fíjense, uno de los datos más agresivos que salió en el estudio es que 9 de cada 10 mujeres tienen compromisos financieros. Solamente una no tiene compromisos financieros.
Es un dato que yo me quedé frío. El dato global, visto ya entre hombres y mujeres, es de 87%. Las mujeres están un poquitito arriba, ¿no? En la estadística. Y cuando vemos qué tienen, pues vemos que el 53% tienen tarjetas de crédito, créditos informales, una cuarta parte, que habla mucho de nuestro tipo de economía junto con el tema de las tandas, ¿no? O sea, básicamente eso es México, ¿no? Y listo. Y créditos de nómina en casi un 10%, y luego otros tantos, ¿no? Hipotecas, temas automotrices, perdón, y empeños. Lo que vale la pena recalcar es que 9 de cada 10 está en su presupuesto contra su nómina el pagar algún compromiso de este tipo, que evidentemente una parte es capital y otra parte es interés, otra parte es costo del dinero. Y eso, cuando lo vemos contra lo que dejan de pagar, digamos, es uno de los temas que nos inquieta. Algo importante en esta parte es decir lo engañoso que pueden ser algunos de estos compromisos que tenemos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos una tarjeta de crédito, cuando entramos a lo mejor en esta parte de créditos informales, cuando entramos a la parte de empeños, cuando nosotros como tomamos como estas opciones, a veces no alcanzamos a dimensionar anualmente los intereses y las comisiones que podemos generar por este tipo de compromisos. Entonces, es una buena opción fijarnos muy bien anualmente los porcentajes que nos pueden llevar de nuestro sueldo para no ir arrastrando todo esto también a otros rubros de nuestra salud financiera. Cuando nosotros pagamos más intereses en una tarjeta de crédito o en un crédito informal con algún prestamista, con algún familiar, con algo por el estilo, pues obviamente se lo tenemos que quitar a otras cosas. Creo que aquí es lo que yo resaltaría y ya. El micro. Tu micro otra vez, Rubén. Déjenme ser franco con la audiencia y con todos los que nos acompañan. Tengo un bebecito de 1 año y medio que ahí anda gritando y digo, bueno, para que no se escuche mientras habla Zuli, luego se me olvida. Pero bueno, continuamos. Miren, estas dos gráficas que vienen a continuación son de los que queremos resaltar porque son los datos más crudos que salieron en el estudio, que es básicamente cuánto porcentaje del salario representan la deuda que tiene la gente. Entonces, me voy a ir línea por línea. Alrededor del 6% no tiene impacto, no tiene este efecto. 2.5 o 2 de cada 10 paga entre el 0 y el 25% de su salario. 3 y piquito de cada 10 pagan entre el 26 y el 50% de su salario en deudas. 2.8 de cada 10 entre el 51 y el 75. Aquí ya estamos hablando de una zona, llamémosle roja, tirándole a sangre, ¿no? Y esto que está aquí de que entre el 75 y el 100% del salario se va en deudas, lo viven alrededor de 10 y piquito por ciento, 1 punto y piquito de cada 10. Vale la pena mencionar que también hubo gente que decidió no responder la pregunta. Ahora, quisiera llevarlo a nivel reflexión. Una persona que entre el 75 y el 100% de su salario se le ve en deuda, evidentemente no podemos pensar en que resuelva los demás temas en términos de necesidades básicas u otras. O si sí resuelve las necesidades básicas, no paga las deudas y las deudas crecen. Entonces, técnicamente es un tema muy complejo y hay gente que lo está viviendo. Es decir, de esas 560 y pico de personas, había 56 con este nivel de broncas, ¿no? Y aquí de este 25% se le va más de la mitad. Estamos hablando de aproximadamente 125 personas. Entonces, son de los datos que nos dejaron fríos en perspectiva de la relación con el salario mensual. Ahora, hay otra forma de verlo, que es cómo se ve contra su patrimonio. ¿Qué significa esto? El mismo piquito 6%, 5% no tiene este efecto, pero el 38%, sus deudas oscilan entre el 0 y el 25% de patrimonio. Tenemos esta persona por aquí, 2 de cada 10 personas, sus deudas representan entre el 26 y el 50% del patrimonio. Y vamos a ir ya a la zona más roja. 2 de cada 10 personas, mujeres en específico,
entre el 55 y el 75% del patrimonio. Y por último, 1.5 de cada 10 mujeres, sus deudas representan más del 100% de su patrimonio, alias están en quiebra técnica, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Entonces, cuando lo ves desde esta manera, contra el salario y contra el patrimonio, sin duda alguna, hay mucho que hacer por este tipo de colaboradores, porque evidentemente trabajan muchos de ellos. El tema es cómo les ayudamos, ¿no? Sobre este tema que habla Rubén sobre las deudas, aquí hay como una reflexión importante que les quiero compartir. Es el enemigo del pobre es el interés compuesto, ¿no? Y el amigo del rico es el interés compuesto. Para hacerlo mucho más sencillo, a mí alguna vez Rubén me lo explicó y la primera vez que yo escuché un interés compuesto dije, ¿qué? ¿Qué es un interés compuesto? No entiendo nada. Tardé en entenderlo, pero cuando ya me lo puso en un lenguaje mucho más terrenal, dije, ya me hace todo sentido. Esto quiere decir que para la gente con menos capacidad, por ejemplo, en un mes ellos pueden llegar a pagar hasta un 6 o un 8%. Mientras que cuando digo el amigo del rico es el interés compuesto, ellos pueden llegar a ganar la misma cantidad, hasta un 6 o hasta un 8% de manera anual. Y esto es porque la gente pobre, por llamarla de alguna manera, o con menos adquisición, paga este 6 o 8% en deudas mensuales. Y la gente con otro tipo de estrato económico invierte en instrumentos o en herramientas que les dan este 6 o 8% de manera anual, ¿no? Entonces, es un gap muy grande el que se tiene aquí. ¿Y quiénes ganan al final con todo esto? Ganan las comisiones, los intereses moratorios, los bancos, los agiotistas, hasta nuestros familiares, ¿no? De, bueno, sí, te presto 1,000 pesos y me vas a pagar 1,200 pesos, ¿no? Si no pagas cada mes. Entonces hay que tener igual como un foco rojo y mucha conciencia al ver todo este tema de deudas. El micrófono. La cuarta es la vencida, la cuarta es la vencida. Yo resaltaría también ahí que, ahorita con lo que comentaba Azul, hay toda una subindustria de las penalizaciones. Es decir, el hecho de que no se pague en tiempo, hay gente que está esperando que no paguemos en tiempo para poder cachar esos montos, esos excedentes, ¿no? Entonces, bueno, son de los temas que vale la pena resaltar. Ahora, vamos a dar otros datos. Vale la pena mencionar que este dato en específico no es de nuestro estudio porque es información sensible, que es difícil preguntarla, ¿no? O que la gente la responda, que tiene que ver con el historial crediticio. Esta información la sacamos de la Encuesta Nacional de Información Financiera 2021, que saca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tiene que ver con los motivos de rechazo de los créditos. Y aquí viene la distribución, ¿no? De entrada tenemos un 36% de rechazos por tener un mal historial, un 19% por no tener historial, y aquí ya temas vinculados a historial sobrepasan el 50%, y luego vienen otros tantos, ¿no? Que si la gente no tiene aval, que si no tiene documentos, que si no tiene ingreso suficiente para tener una buena capacidad de pago. Ahora, en ese orden de ideas, pusimos un análisis de cómo se ve en términos de edad. Esto no es un filtro o no es un enfoque hacia mujeres en específico, sino es global, y aquí tenemos el rango en términos de edad. Fíjense cómo entre 18 y 29, la gente sin historial es mayor, y luego va cambiando. Pero lo que llama particularmente la atención es que después de los 45 y después de los 60, hay un 22% de las personas que no reciben créditos porque siguen sin historial crediticio. No es un dato menor en términos país, ¿no? Ya a esas edades, por así llamarlo. Entonces, bueno, queríamos ponerlo aquí para redondear todos los temas de salud financiera y que se dieran cuenta de la relevancia de los temas sobre historial crediticio. Y es importante comprender que no tener un historial crediticio tiene un impacto igual de importante que tener un historial en crediticio en rojo, ¿no? Este estudio nosotros lo hicimos porque, a ver, una de nuestras metas
es ayudar a resolver todos estos temas de deudas, de historiales, de estas bolas de nieve que tenemos comúnmente los trabajadores mexicanos con todo el tema de finanzas. Y uno de los productos que encontramos fue Salario on Demand para hacer todo esto, que en una próxima reunión que esperamos sea presencial en un par de meses, podamos platicar con ustedes de ello y que lo tengan en mente, ¿no? Que sí hay herramientas, sí hay productos, sí hay muchas cosas para poder salir de todos estos retos con los que hoy vivimos. Y miren, ya pasamos la mitad del camino a la salud financiera, ¿no? Que yo les diría que son los pasos más tortuosos, porque es liquidez, es emergencias, es deudas y lo que implica todo lo anterior en términos de historial crediticio. La segunda parte del camino a la salud financiera ya tiene que ver con cuando brincaste esa barrera y ahora tienes que decidir cómo generar o cómo ir generando un patrimonio, ¿no? El punto número 5, y sonó como Adal Ramones, ¿no? Ahorita ahí los congeneracionales saben a qué me refiero, ¿no? Hablamos de la capacidad de ahorro y aquí hay varios datos entrelazados bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gastos superfluos, IU, hormiga, sobre el salario, nos llamó mucho la atención que 8 de cada 10 mujeres reportó tener gastos hormiga o superfluos. Pero nos llamó más la atención cuando hacemos ahí la minería de datos, que 6 de cada 10 reportó que más del 20% del salario se va en este tipo de rubros. Lo cual, evidentemente, cuando hablamos de si alcanza o no alcanza, pues aquí hay que meterle motosierra, ¿no? En términos generales, pero es mucho más complejo que simplemente meterle motosierra. Es cómo le explicas al colaborador que lo tiene que hacer y por qué, etcétera, ¿no? Ahora, en un segundo momento, con capacidad de ahorro, estos datos también son interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres respondieron que sus ingresos son menores a sus necesidades básicas? El 25%. La pregunta es, ¿y cómo pagan las necesidades básicas que no alcanzan? O si se endeudan para poder conseguirlo. O sea, ahí entran dos disyuntivas de decir, bueno, es un escenario complejo. ¿Cuántas mujeres tienen más ingresos o tienen ingresos menores a necesidades totales? 40%. Es decir, hay algunas necesidades que se tienen que limitar o las pagan de alguna otra forma o a lo mejor se endeudan, ¿no? Y luego viene el siguiente rubro que es cuántas mujeres salen tablas con lo que reciben contra sus necesidades totales, casi 20%. Y el dato más crudo es que 8% de las mujeres tienen ingresos mayores a necesidades totales, alias capacidad de ahorro. Es bruto. O sea, ni siquiera me atreví a decir una de cada 10 porque sería falso, ¿no? Es el 8% tienen capacidad de ahorro para poder caminar o transitar en el paso 5, 6, 7 y 8. Entonces, bueno, de alguna manera es un dato bastante, llamémosle, alarmante, que por lo menos para nosotros nos da mucha gasolina para trabajar en lo que hacemos. Y con esto, a ver, vamos a hablar de un tema importantísimo, ¿no? Y aquí vamos a poder hacer un match en donde la salud financiera también tiene que ver con la parte psicológica, con la parte de educación, con muchos otros rubros que a veces cuando hablamos de finanzas creemos que están aislados. Uno, los límites, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras no nos damos estos gustitos porque no los merecemos, porque llegó la quincena, porque para eso trabajamos tanto, porque a todo mundo le damos algo y nosotras cómo, ¿no? ¿Qué son estos gustitos? Un café diario, el desayuno con las amigas el fin de semana si se puede, una comida especial, ¿no? Ya sea diario o el fin de semana, dependiendo de lo que nosotros pensemos que es nuestra capacidad. Y saliéndonos un poquito más de nosotros, bueno, ¿qué les digo? Hasta ropa, zapatos. ¿Cuántas de nosotras no tenemos y cuántos de nosotros también no tenemos trabajando y colaborando con ellos? Quien vende el catálogo de zapatos, quien vende el catálogo de joyería, quien vende el catálogo, en realidad no son cosas que necesitemos, pero en estos gustitos, por decirles de alguna manera, se nos va
hasta el 20% de nuestro sueldo y no lo vemos hasta el final de la quincena o el final de mes que llegamos rascando todo. Esa por una parte, hablando de nosotros o de nosotras. La otra es nuestros hijos o los familiares con los que vivimos o las personas con los que vivimos. Porque ellos, seamos sinceros, también contribuyen muchísimo a estos gastos hormiga, ¿no? Y no lo vemos así porque muchas veces como es para otra persona y más hablando de los hijos quienes los tenemos, se vale. Las papelerías, nos podemos gastar en una ida a papelería sin que sea totalmente necesario, 200, 300 pesos, 150, una ida a la tiendita por un antojo de alguno de ellos, una ida por una paleta, hay muchas cosas y por chuches, ¿no? Chucherías que nos piden todo el tiempo y nosotros accedemos a comprarlo. También ahí se nos va gran parte de nuestro sueldo y no lo tenemos. Entonces, cuando les digo que aquí hace match todo con todo, esta parte de límites y de saber decir, a ver, yo hago un presupuesto al mes, ¿no? Y esta es una de las herramientas que también en algún momento podemos dar. Hago este presupuesto y primero tengo mi ahorro y luego ya tengo todos los demás rubros. Nos va a ayudar a que veamos con mucho más claridad lo que sí podemos darnos de vez en cuando y lo que no, ¿no? Listo, ya casi, ya casi. Ahorita que platicaba Azul, hace muchos años dábamos una conferencia donde usábamos de ejemplo a los bebés disfrazados. Y pues yo los criticaba mucho, gasto de ese tipo de cosas y bueno, ¿qué creen? Mi bebé tiene disfraces, ¿no? O sea, como bien lo dijo Azul, ya que estás ahí, cada vez que hay una fecha importante, la foto, etcétera. Entonces, sí es un tema que nos gana, ¿no? En el día a día. Y bueno, de repente el problema no es que nos gane, el problema es que nos gane cuando no nos deba de ganar, ¿no? Que es un tema de los límites que menciona Azul. Entonces, bueno, avancemos. Ya vimos el tema de la capacidad de ahorro, un poco el impacto, gastos superfluos, etcétera. Y vamos a ir con el rubro número 6, que en México básicamente destaca por tener una muy baja cultura en términos de seguridad, en términos de coberturas, ¿no? En el estudio, 2 de cada 10 mujeres reportaron tener algún tipo de cobertura y de estas, 10.8 fue seguro de auto y el 9.2 seguro de gastos, perdón, al revés, gastos médicos mayores y el 9.2 seguro de auto. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros también reporta baja incidencia en los diferentes tipos de seguros. Entonces hay mucho que hacer a nivel país en términos de la cobertura de diferente índole, desde la parte patrimonial hasta la parte de salud, etcétera. Y aquí, ¿qué quiero resaltar de lo que dijo Rubén? A ver, cuando tenemos nosotros todos estos temas en donde muchas veces, y sobre todo la gente más joven, que es el grueso de las estadísticas que tenemos, 18, 30 años todavía, o sea, 30 años todavía, llegamos a escuchar mucho la parte de, yo para qué quiero un seguro, pero si estoy súper sano, a mí nada me va a pasar, por supuesto, un accidente, si yo manejo perfecto, tienen como todas estas, mejor dicho, no tienen en su cabeza el que somos vulnerables a cualquier cosa. Cuando ya vamos creciendo, ¿no? Y vemos todas estas cosas que pueden suceder, sobre todo la parte de enfermedades, cuando alguien en nuestra familia del que es dependiente de nosotros o nosotras mismas nos llegamos a enfermar, ¿qué es lo que pasa? Y tenemos 3 escenarios. Uno es que el primero es que si tenemos algún tipo de ahorro, pues nos consumimos ese ahorro y es en un abrir y cerrar de ojos y lo acabamos de vivir todos hace menos de 2 años. ¿Qué pasó con los que teníamos algún tipo de ahorro en la pandemia? Se nos fue, ¿no? Entre que las empresas bajaban los sueldos, entre que a lo mejor algunos nos quedamos sin chamba o hubo alguna enfermedad importante, esos ahorros se fueron. La otra es que nos endeudamos. De una manera u otra, para salir de todos esos temas nos endeudamos. Y la otra es que también el patrimonio no líquido que tenemos, como
pueden ser casas, terrenos, lo que sea, pues se van para cubrir todo este tema de enfermedades, pero más allá de que se vayan, porque a lo mejor lo quisimos vender porque sí y todavía le ganamos un dinero más, al contrario, lo malbaratamos y lo vendemos lo más rápido posible a quien nos los quiera comprar ya para salir de este tema importantísimo que tenemos, ¿no? Recordemos que entre mayor sea nuestra urgencia, menos vamos a poder sacar provecho de las cosas que pudiéramos tener en nuestro patrimonio y pues ahí nuestras finanzas se van también al piso. Y miren, concluyendo con el paso 7 y 8, instrumentos de mediano y largo plazo, así como la parte de planificación, lo primero que hay que resaltar es que el 60% de las mujeres no cuenta con metas personales, que es como el paso 1, ¿no? De las que sí cuentan, que es el 40%, luego viene cuántas de ellas tienen una proyección de ahorro, es decir, cuánto se necesita para poder ir abonando a las respectivas metas. El 20% ya presupuestaba el ahorro, ¿no? El 15% ahorraba y el 5% conocía de instrumentos financieros de inversión de mediano y largo plazo. Entonces, pues de entrada hacia el 60% hay mucho que hacer, pero cuando ves este embudo y que termina en gente que pueda invertir porque sabe, pues hay un gran hueco, y gente que termina ahorrando o utilizando instrumentos, pues al final este 15% pues hay bastante que hacer y bastante que recorrer. La forma en que se lo preguntamos era cuál es tu situación en términos de cada uno de estos rubros, y bueno, a nuestros ojos, lamentablemente el paso más relevante es la parte que de las metas brinquen a un siguiente espacio que les comparte Azul, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es importante que ayudemos a la gente que trabaja con nosotros y las personas que confían en nosotros en las empresas, es saber llevar estas metas personales y estos planes de vida a aterrizarlos, ¿no? Normalmente estas metas personales se quedan como aquí arriba en un sueño y bueno, sí, quiero un coche o quiero una casa o quiero meter a mi hijo a la universidad o quiero tenerlo en una escuela privada, pero se queda en eso. Y eso es por esta falta de, sobre todo, de presupuestar, ¿no? Y de tener como este orden mucho más elaborado en las finanzas. No podemos nosotros tener una meta de ahorro si no sabemos cuánto cuestan las cosas. Entonces, si investigo y esa casa que tanto quiero me cuesta 1.500.000 pesos o 4 millones o 800.000 pesos, pues entonces yo ya voy a saber que cada mes o cada quincena voy a ahorrar 1.500, 3.000, lo que yo necesite hacer para hacer esa meta personal o ese sueño realidad y ayudar a nuestros colaboradores a bajarlos a algo mucho más terrenal, ¿no? Y pues ya. Y miren, a manera de conclusión hasta aquí del estudio, ya que vimos el paso 7 y el 8, en un inicio les decíamos que solamente el 15% de los trabajadores formales cuenta con salud financiera. Ya que hicimos zoom en cada una de ellas, nos damos cuenta que hay muchísimo por hacer en la mayoría de ellas. De hecho, nuestra estimación es que el paso 1, que es que la gente pueda pagar en tiempo y forma los pagos ordinarios, es en donde la mayoría de la gente se atora. Hay otra estadística que el 75% de la gente tiene broncas ahí porque se queda sin lana previo al día de pago. Entonces, creo que un poco el reto es en este camino de la relación del dinero de la nómina con el usuario, cómo ayudarle a que deje de erogar cosas que no tiene que gastar teniendo la liquidez correspondiente en este tipo de rubros y que eventualmente, ya una vez ordenado y estudiado y que tenga un poco más de criterio en la toma de decisiones, puede empezar a ahorrar para que en un siguiente momento pueda invertir y así sucesivamente, incluso hasta la parte de cobertura y planeación del futuro, ¿no? Lo que dijo Azul nos parece muy relevante. Es muy triste que los sueños se queden en sueños y que uno no puede aspirar a ellos de forma real
porque no sabemos cuánto cuestan y porque no sabemos cuánto hay que ahorrar al mes para poder aspirar a ellos, ¿no? Es un tema bien complejo que, bueno, hay que llevar de la mano nosotros mismos y a los colaboradores a que tengan herramientas para poder ejecutarlo. De otra forma, hay gente que va, digamos, con metas un poco etéreas, no aterrizadas, y que probablemente lo triste es que no las va a vivir, ¿no? No las va a disfrutar y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no termina de poder lograrlo. Entonces, bueno, esperemos que estos datos, además de haber generado conciencia, les inviten y les entusiasmen a hacer más por ustedes en este rubro, así como para sus colaboradores. Y antes de cerrar, tenemos un par de preguntitas adicionales en la herramienta que queremos que nos apoyen a responder para pasar luego a preguntas abiertas de la gente que nos acompaña, ¿no? Tenemos por aquí una pregunta que es, ¿de quién es la responsabilidad de la salud financiera de los colaboradores? Si nos pueden ayudar, voy a poner de nuevo el código en el chat por si alguien nos acompaña que apenas esté integrando. Denme un segundito. Va para allá la liga, ¿no? Entonces, vayan por ahí respondiendo. Ahí les dejé la liga para que entren directo a la pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de la salud financiera de los colaboradores? Un regalito a quien diga quién es la que está en la empresa. El GIF de empresa. ¿Cómo ves, Azul? Ya se dividieron las respuestas. Hay gente que cree que ambos y hay gente que cree que en los colaboradores. Muy válidas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas? Pues exactamente ahí va mi comentario. Nosotros como líderes de la empresa en la que trabajamos, como líderes del Departamento de Recursos Humanos, ¿qué tanto somos responsables de generar esta cultura de prevención con nuestros colaboradores y con la gente que trabajamos, ¿no? A ver, lamentablemente no es algo que nos enseñen en la escuela. Ojalá y así debería ser desde la primaria. Pero si esto no sucede, sí quisiera que todos recordemos lo que genera el que nuestros colaboradores estén estresados por temas financieros y lo que nos genera a nosotros como empresa. Nos genera ausentismo, nos genera falta de concentración, nos genera rotación, una alta rotación, porque si mi colaborador no le alcanza para cubrir todos los temas que tiene esenciales, obviamente va a buscar un trabajo, porque en su mente así es, que le dé lo que este trabajo no le está dando. Y si la empresa de enfrente le ofrece 1,000 o 2,000 pesos más, el colaborador se va a ir. No sé si alguna vez han hecho este ejercicio de cuánto cuesta que un colaborador se vaya de nuestra empresa. Es un costo altísimo el que pagamos, es mucho más alto que darle algún tipo de beneficio o hasta subirle el sueldo. Entonces, sí hacernos un poco más consciente de esta parte de cuánto nos cuesta a nosotros como empresa no darles estas herramientas de finanzas a los colaboradores para que puedan mejorarlas. Y también ya en el rubro más personal, tener en cuenta este tema de responsabilidad que todos tenemos, de no poner en riesgo a nuestros familiares teniendo una mala salud financiera, ¿no? Porque esto es algo que arrastra a todo mundo. Es más importante que el dinero. Y bueno, para despedirnos, una pregunta de ¿cómo te gustaría a ti y para tus colaboradores aprender finanzas? ¿Con videos animados, con un coach digital, un coach financiero virtual o con clases presenciales? A ver, nos interesa mucho saber su opinión. Ya brincó alguien muy digital. Perfecto. Vamos a ver un par de respuestas más y regresamos Creo con que ahí Azul. faltó hasta una de si nos gustaría aprenderlo con videos en TikTok. Sí.
Bueno, creo que aquí arrasó Coach Financiero Virtual, ¿no? Ya no les gusta a la gente ir a salones presenciales, tampoco les gusta ver videos, ya vimos todos en la pandemia, ¿no? Nos acabamos todos los videos que hay en YouTube en la pandemia. Y bueno, pues está padrísimo. No sé, Leti, si quieres regresamos contigo por si hubiera algún tipo de pregunta o algún comentario, adelante. Sí, gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, antes que nada, felicidades a Gil Velázquez porque respondió la pregunta. Entonces, Rubén, le debe su regalito, por favor, para que se lo haga llegar. No me acuerdo cómo se llama la de Club de Cuervos, pero sí, en efecto, la del GIF es la de Club de Cuervos. Nos Es, reportamos, claro que sí. Bueno, y por otra parte, les queremos agradecer por parte de Canieti y dejaros su presencia, pero no nos queremos ir sin escuchar sus opiniones. Creemos que este tema, pues finalmente todos estamos en el sector empresarial, todos trabajamos, todos tenemos algo que pagar, algo que comprar, entonces es muy importante para nosotros conocer sus opiniones o sus dudas que pudieran tener, que aquí Rubén y Azul pues nos están compartiendo una información bien, bien importante que nos puede ayudar mucho, ¿no? En la economía. Entonces, pues adelante, si alguien quiere participar, por favor, siéntanse en la confianza de levantar la mano y abrimos micrófono. Podemos ir No leyendo cobramos. el comentario de Ana, que ya nos puso en el chat. Ella nos dice que con 8,000 a 15,000 pesos mensuales no va a alcanzar a cubrir necesidades de una familia ni ahorrar para el futuro. Yo te diría, hace muchos años, por ahí hubo un comentario de un secretario de Hacienda que decía que con 6,000 pesos alcanzaba, ¿no? Para no sé cuántas cosas puso en la mente, ¿no? Me acuerdo mucho de ello. Y evidentemente no lo secundaremos. Lo que sí es un hecho es que más allá del monto, creo que sí en todos los rubros y en cualquier presupuesto se puede optimizar. Y hay de situaciones a situaciones, pero en todas, con ayuda y con acompañamiento, puede ir mejorando. Las situaciones más complejas que veíamos de gente que casi el 100% de su salario se le va en deudas y casi el 100% de su deuda está comparado contra su patrimonio, lo que les puedo anticipar es que salir de ese tipo de cosas sin acompañamiento, sin ayuda, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, hay que buscar que le ayuden a las personas. Y bueno, yo creo que nunca está de más tratar de medir eso en las compañías para saber qué tipo de herramientas poner a disposición de ellos para poder abonar en ese sentido de salud financiera, ¿no? Gracias por tu comentario, Ana. Adelante, Leti. Sí, yo tengo una duda, digo, a lo mejor los voy a poner aquí en complicaciones, pero ustedes son los expertos. Ahorita estamos viendo el tema de las mujeres, ¿no? En una nueva era financiera. ¿Qué tanto impacta la mujer contra el hombre en una familia, en esto de la era financiera, ¿no? No sé si se tenga como el dato. Digo, ahorita vimos datos muy, muy interesantes, pero me gustaría también que nos compartieran qué tanto el hombre también se endeuda o cosas así, o sea, no profundizar mucho, pero saber si estamos como que necesitamos aprender más en esta era financiera. Mira, salvo que me corrija Azul, pero así a recordar los datos del estudio que se hizo, el promedio en la mayoría de los datos más crudos para los hombres están menos emproblemados los hombres. Poquito, por puntos porcentuales. Ponle que de todos los datos que te comento, si lo quieres manejar a promedio, así de a viva voz, a dedo de los datos globales, está más emproblemada la mujer entre un 7 y un 8% en los diferentes rubros. Si me preguntas el por qué cosas de ese tipo, tendríamos que hacer minería de datos para tratar de entender. Quiero compartirles también, porque esto puede ser de interés para toda la comunidad, que todos los datos que les mostramos los tenemos con capacidad de visualizarlo, cómo varían por rango de sueldos, cómo varían por tipo de trabajo, por número de dependientes económicos. Entonces, en un webinar de 30, 45 minutos, imposible presentar ese tipo de cosas, ¿no? Pero a quien pueda ser de su interés, hay forma de poder entender el comportamiento y nosotros gustosos de si alguien quiere entender cómo se comporta un perfil, por decir una cosa comercial, un perfil operativo de cierto rango, podemos hacer todo esto, pero con esos filtros y que puedan entender a su público objetivo, que al final son sus colaboradores, para llevarles mejores herramientas, ¿no? Gracias, gracias, Rubén.
de la audiencia, alguien que quiera preguntar. Nos quedan 4 minutos. Nos gustaría mucho escucharlos o verlos o leerlos. Pues creo que vale la pena aprovechar, Azul, para compartir algunos mensajes finales De cierre. y luego regresar con Leti para agradecerle. Gracias. Pues de mensaje final y algo importante es que no queremos que esto se termine aquí. Y como lo preguntaba Leti hace rato, a ver, tenemos mucha información sobre finanzas que quisiéramos compartir con ustedes y queremos volver a hacerlo, pero mostrándoles ya en forma presencial, que nos encantaría conocerlos, herramientas que podemos utilizar, compartir, enseñarles a usarlas para poder ir desenmarañando y quitando como todas estas cosas que tenemos con los temas financieros, ¿no? Desde cómo hacer un presupuesto, algo de cómo utilizar un coach financiero, cómo utilizar la herramienta que hablábamos hace rato de salario on demand, y otros tipos de beneficios que los van a ayudar a mejorar la parte de salud financiera. Esperamos pronto poder tener esta fecha para encontrarnos presencialmente y platicar sobre estas herramientas y enseñárselas. Y para cerrar, algo importante sobre las finanzas. Quiero cerrar con esta parte donde las finanzas de verdad es un arte. No nada más son matemáticas y sumas y restas y cosas compuestas, no nada más es eso. Creo que las finanzas son un tema importante de responsabilidad de nosotros, de decisiones diarias, pero sobre todo de hacer conciencia, ¿no? Y estar presentes en cada momento, poner límites. Creo que ese es un tema importantísimo a nosotros, a nuestra familia, y con esto empezar a mejorar poco a poco todo este tema y quitarle el miedo a la palabra de finanzas y finanzas personales, y como deshacer este tabú de es complicado o solo es para la gente a partir de cierto rango salarial. Eso es una mentira y hay que irlo quitando poco a poco, ¿no? Y bueno, Gracias. pues con eso quiero cerrar. Muchas gracias, Leti. Mil gracias, Azul, a ti. Nada más quisiera dar el tiempo para Jaime Rendón, que nos comenta, excelente presentación, muchas gracias. Con base en este estudio, ¿cómo observan el manejo emocional de las personas encuestadas? Esto ante los retos de inflación y posible recesión económica global. No sé si nos puedan compartir brevemente. Mira, Jaime, yo te diría, o sea, no tuvimos acceso a ver la parte emocional de las personas, o sea, era un cuestionario virtual que se lanzó a nivel país. Lo que sí te puedo anticipar es que la respuesta más cercana al tema emocional es el tema de cómo percibían la falta de liquidez, y era lo que ya vimos, ¿no? O sea, el tema de estrés, el tema de ansiedad, pero yo quisiera adicionalmente decirte algo. Es muy común cuando subió la inflación escuchar en todas las entrevistas de radio que la gente preguntaba, o el ejemplo era que en vez de comprar una docena de huevos, ahora compraban huevos sueltos. En vez de comprar 1 kilo de tortillas, ahora compraban medio kilo, ¿no? Y esos eran como los ejemplos. Y nosotros lo que queremos compartir, porque al final un tema de inflación y a lo que nos dedicamos, que básicamente es un tema de salario on demand, estamos seguros que con un poquito de información puedes ayudarle a una persona a que siga comprando digamos, los 12 huevos, porque es un tema de presupuesto y de liquidez, porque los 12 huevos van a salir más baratos que los huevos sueltos. Entonces, literal es un tema de orden y de estructura, y ahorita que platicamos, y gracias por tu pregunta, del tema del salario on demand, por si no lo habían escuchado, básicamente es una herramienta donde la gente puede disponer de su salario ya trabajado previo al día de pago. Por eso el estudio, porque queríamos entender la dinámica y cómo funcionaba. Y cuando tú lo pones ahí, en una ocasión nos invitaron a una entrevista de radio y nos decían, ¿cómo el salario on demand puede mitigar la inflación? Y dije, wow, o sea, como que sonaba demasiado rimbombante, pero al final caímos en cuenta que sí, por algo simple. El martes de mercado, el día que hay descuentos, si no tienes la liquidez, no aprovechas. Y si eso que ibas a comprar le pegó la inflación en un 10 o un 15%,
con el descuento del 10, 15 o 20% o el 3x2 que está en un día en específico y teniendo la liquidez, le pegas a la inflación y recuperas un poco tu capacidad de consumo, si lo quieres ver de alguna forma. Entonces, perdón si me extendí, Leti, nada más quería responderle por ahí a Jaime con información que teníamos a la mano. Y bueno, pues gracias Azul, gracias Leti, gracias a todos los invitados. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Esta información fue muy importante y realmente, pues en Canieti, como saben, siempre buscamos herramientas tecnológicas, herramientas que nos acerquen más a facilitarle la vida a las personas y creemos que el Salary on Demand va a ser un muy buena, digamos, solución para todas las empresas para que todos estamos acostumbrándonos a vivir con tecnología. Qué mejor que nos ayuden a vivir con la economía de nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jaro. Y gracias, Azul, Rubén, y a todos por participar. Excelente. Gracias. Véanlo en YouTube. Para los que no pudieron estar, se va a reprogramar en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao.